Buenas tardes, bienvenidos a la clase de la materia de expresión oral y escrita. Mi nombre es Rebeca Tuitice y voy a ser la persona que les va a acompañar durante estas semanas brindándoles el contenido sobre esta primera materia que van a tener en este primer nivel. Para mí es un gusto poder trabajar con ustedes y espero que en el transcurso de estas semanas, pues podamos conocernos un poco, conversar, dialogar y obtener información mutua, tanto ustedes de mí como yo de ustedes. Pues sin nada más que mencionarles bienvenidos y pues vamos a arrancar esta primera semana con dos temas importantes acerca de esta materia. En su plataforma ustedes van a poder encontrar el horario de clase. Tenemos clase los días lunes y miércoles. Únicamente por este día la clase se adelantó un poquito porque no voy a poder conectarme en la tarde, pero para los siguientes días la clase empieza a las 6 de la tarde, ¿ok? Entonces vamos a estar trabajando en ese horario estas semanas. Y pues ahí está en la plataforma el horario, 6:30 a 8:30. Que es su horario. Y también adicional a eso está cargada la información sobre el tema 1 y el tema 2 que corresponden a esta clase, a esta semana. El tema 1 hablando de fundamentos de comunicación oral y escrita, y el tema 2 hablando de expresión oral, habilidades básicas que debemos tomar en cuenta para este proceso, ¿ok? Todas las semanas vamos a trabajar dos temas, ¿sí? En el transcurso de las clases que tengamos. Y también van a tener adicional una actividad y una evaluación cortita de 5 preguntas que corresponden a la clase que vamos a revisar, ¿sí? Entonces, pues para que lo tengan eso muy pendiente, ¿ok? Variará los días, tal vez un día sea una actividad, otro día sea un foro, dependiendo de cómo se vaya trabajando y manejando, ¿listo? Bien, entonces, pues esos son los puntos claves en este proceso. Siempre esté pendiente, suba las actividades, no se atrase, ¿sí? Para que todo este proceso fluya de la mejor manera, ¿ok? Pues sin nada más que mencionar, voy a empezar con el primer tema, que es fundamentos de la comunicación oral y escrita, y para eso voy a compartirles el material que he preparado para poder trabajar con ustedes, ¿ok? Entonces, quiero empezar haciendo que analicemos una situación, ¿ok? ¿Alguna vez me imagino que ustedes tuvieron algún problema por un mensaje malentendido? O tal vez han enviado un mensaje y la otra persona lo interpretó mal, ¿sí? Estoy segura que a muchos nos ha pasado este proceso. Y claro, eso nos pasa, eso es lo que suele pasarnos rara vez o a veces muy seguido, ¿sí? Eso que nos pasa todos los días o de vez en cuando tiene un nombre y se llama problemas de comunicación, ¿sí? Entonces, hoy vamos a entender por qué pasa y cómo mejorar nuestra forma de comunicarnos, ¿sí? Importante, la comunicación no es solo hablar, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta esa situación. Comunicar no es solo hablar, es poder conectarnos con los demás, transmitir ideas y lograr que nos entiendan, ¿sí? Ese es el proceso de comunicación, ¿ok? Entonces, ¿sí? Empezamos con esta primera parte, ¿sí? En educación, en todas las ramas, en todas las carreras, comunicar es importante. No solo cuestión de hablar, sino de poder realmente comprender qué es lo que yo quiero transmitir a la otra persona, ¿sí? Y lograr que esa persona o grupo de personas me entiendan, ¿ok? Entonces, ¿qué es la comunicación? ¿Sí? Hablando de manera general, la comunicación es un proceso. Y cuando hablamos de un proceso, hablamos de un orden sistemático que debe tener. En otras palabras, no es algo simple, ¿ok? No solo se trata o no solo significa hablar o escribir, sino más bien es un intercambio. ¿De qué? En este caso, de ideas, de mensajes, ¿sí? Comunicar no es decir algo, ¿sí? No es solo mencionarlo. Comunicar
es lograr que la otra persona entienda lo que yo quise mencionar, ¿sí? Por esto la comunicación, recordemos que permite expresar ideas, transmitir conocimientos, compartir emociones, construir relaciones entre personas, etcétera, ¿sí? Tomando en cuenta un ejemplo, digo, si yo explico un tema y nadie me entiende, ¿hubo comunicación? No, ¿verdad? Porque no estoy cumpliendo con el objetivo que se debe cumplir en el proceso comunicativo. Simplemente lo que hice fue hablar. Hablé, pero el otro lado no me entendió, mi receptor no captó lo que yo quería mencionar, por lo tanto no se cumplió el proceso comunicativo y ahí no hay comunicación, ¿ok? Entonces, miren que comunicar, o sea, a veces pensamos y decimos, sí, hablar, pero no, es un proceso mucho más complejo. Entonces, si nosotros analizamos toda esta situación, ¿ok? Para que exista comunicación, necesitamos 6 elementos claves en este proceso, que no se pueden saltar, que no puede no haber en esta situación, ¿ok? Entonces, en este proceso, obviamente para que exista una buena comunicación efectiva, se requiere que todos estos elementos interactúen entre sí. En este caso, el emisor, persona principal, que es quien habla, ¿ok? El receptor, quien escucha el mensaje, que es lo que se dice, ¿sí? El canal importante, que es por donde se transmite el mensaje, que puede ser por la voz, que puede ser por el celular, que puede ser escrito en papel, etc., ¿sí? El código, parte importante. Si hablamos de código, hablamos del idioma o el lenguaje que utilizamos. Si yo empiezo a hablar inglés, si yo en este momento empiezo a hablar en inglés, en francés, en alemán, pues mis receptores, que en este caso son ustedes, no me van a comprender, ¿sí? Entonces no hay este proceso de comunicación, ¿ok? Y el contexto, que en este caso es la situación, ¿sí? Aquí en este momento el contexto, bueno, pues es la materia que ustedes están recibiendo en este momento, ¿ok? Entonces, todos estos elementos tienen que complementarse para que el proceso comunicativo se lleve a cabo de la mejor manera. No puede, como les mencionaba antes, no haber ninguno de estos elementos, porque si no, no se cumpliría este proceso. Por eso es que es algo complejo, no es algo simple, no es algo sencillo, ¿sí? Entonces es importante. Como les decía, si yo empiezo a hablar en otro idioma, ¿sí? El problema es el código, uno de los elementos, ¿sí? Entonces, si yo empiezo, no sé, a decir otras situaciones, no hay ese proceso, ¿ok? Entonces, todos estos elementos tienen que conjugarse entre sí para que exista un buen proceso comunicativo, ¿ok? Esto como parte introductoria y tratando pues de recordar un poquito este proceso y entendiendo el por qué no es algo sencillo, sino más bien se convierte en algo un poco más complejo, ¿ok? Entonces, dentro de este proceso tenemos o se deben cumplir ciertas funciones de comunicación. La comunicación hay que tener en claro que no siempre sirve para lo mismo, ¿sí? No siempre sirve para lo mismo. Entonces vamos a ver diferentes funciones, ¿sí? La función informativa, simple. Informar, dar datos específicos, hechos, conocimientos reales, etc., ¿ok? Una información, ¿ok? La clase empieza a tal hora, ¿sí? Tenemos que encontrarnos en este lugar, ¿ok? Tienes que presentar la tarea, punto, ¿ok? Información clave, hubo un accidente en tal lugar, ¿sí? Informativa. Ahora tenemos otro tipo de función que es expresiva. En este caso vienen las emociones, ¿sí? El decir, bueno, pues estoy feliz, o estoy triste, o me siento cansado, estoy ocupado, ¿sí? Todas mis emociones, estoy enojado, estoy frustrado. A eso se refiere la función apelativa, el de yo poder expresar. Y ya vamos a ver más adelante que yo no expreso solo con mi voz, con mi boca, sino que también utilizo el lenguaje no verbal, que ya vamos a ver más adelante. No me voy a adelantar a esa información, ¿ok? Tenemos la función apelativa, ¿sí?
La función apelativa influye, ¿sí? Influye en quién, en la otra persona que sería el receptor, para poder provocar una reacción, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, pues pórtate bien y espero que esa persona reaccione y se porte bien, ¿sí? Haz la tarea, ¿ok? Estoy influyendo para que haga eso, ¿sí? No hagas eso, o si haz esto, etcétera. Apelativa, ¿sí? Luego tenemos también la función fática, que nos permite mantener contacto, ¿sí? Es decir, estar siempre tratando de que el receptor esté conmigo y que no se pierda. Ok, me escuchan, me entendieron, me comprendieron, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y estar hablando siempre, ok, eso es importante. Si yo hago énfasis en esa parte, entonces estoy tratando de mantener siempre el contacto con la otra persona y no solo hablar y me olvido de mi receptor. No, la función fática nos dice que, bueno, capto la atención, como sea, ok, muy bien. A ver, ejemplos. A ver, dime, si me están prestando atención, si me entendieron, ok, que vuelvo a repetir. Estoy en contacto con mi receptor para que la información se transmita de la mejor manera, ok. Y la última función, la metalingüística, ok, que, bueno, pues tiene que ver mucho con la parte de hablar del lenguaje, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esa palabra? Tener más que nada claras las reglas de la gramática, las reglas de expresión también. Si yo no conozco algo, entonces, que digo, bueno, pues esa palabra que mencionaste, ¿qué significa? Sucede que cuando estamos hablando con una persona y esa persona tal vez domina mucho un tema y empieza a utilizar palabras técnicas, ¿sí? Entonces como que nos cogen en curva y a veces por la vergüenza o por el qué dirán, me da como que cositas decir, y eso que dijiste, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces, porque suele pasar en un momento de conversación, a veces nos sueltan frases, palabras que desconocemos el significado. Entonces es momento para que yo como receptor entienda lo que me quiere decir el emisor, haga una pausa y diga, muy bien, hasta ahí. Esta palabra que mencionaste no entendí en qué contexto estamos hablando, dame el significado para yo poder seguir entendiendo. Ahí estoy cumpliendo un proceso importante y cumpliendo la función metalingüística del lenguaje, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿ok? Cada vez que hablamos, siempre tenemos una intención, ¿sí? Siempre. Y cuando tenemos esa, y bueno, pues como comunicadores debemos saber qué intención es la que yo quiero con lo que voy a mencionar, con lo que voy a explicar, con lo que voy a decir. ¿Okay? Mi comunicación, mi función o mi intención es que comprendan este tema. Mi intención es que mi hijo aprenda a portarse bien. Mi intención es informar esta noticia que vi. Mi intención es, y empiezo. Cuando yo tengo claro eso, entonces el sentido de la comunicación cambia. Y estoy haciendo y tomando la parte importante en la que el receptor tiene que entender y comprender lo que estoy mencionando, ¿ok? Recuerden, no solo es hablar por hablar. Siempre hay una razón, siempre hay una intención de comunicar algo. Eso es lo que nos pide y por eso existen las funciones de comunicación. Para yo tener claro como emisor qué es lo que quiero transmitir, cómo lo quiero transmitir, para qué lo quiero transmitir, ¿ok? Entonces, es parte importante de este proceso, ¿ok? Sabemos que en esta situación, en este proceso comunicativo, tenemos dos tipos de comunicación, ¿sí? Fácil, oral y escrita, ¿ok? ¿Sí? En la oral que utilizo yo, pues la voz, ¿sí? ¿Ok? La voz. La comunicación oral es la más usada, pero también la más peligrosa porque es inmediata, ¿sí? ¿Qué características tiene la expresión oral? Es rápida, ¿sí? Es espontánea y permite una respuesta inmediata, ¿ok?
¿Por qué digo que la comunicación oral es la más peligrosa? Porque en este proceso, quiero que pongamos un ejemplo, cuando uno está enojado, ay, qué fuerte, ¿no? Cuando uno está enojado y responde al instante, ¿qué pasa? A veces hablamos sin pensar, ¿sí? Cuando discutimos muchas veces hablamos sin pensar. Y por eso es la más peligrosa, porque no medimos lo que decimos, no medimos cómo vamos a hacer sentir a la otra persona, no medimos lo que estamos mencionando, ¿sí? Por eso es la más peligrosa y con la que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado en lo que digo, en qué situación, a quién digo, es muy importante, ¿sí? A diferencia de la comunicación escrita, ¿sí? Que bueno, pues aquí tenemos como una ventaja, vamos a decirlo así, porque puedo pensar, borrar, volver a escribir, volver a borrar, volver a escribir, volver a borrar, ¿sí? Y enviar el mensaje, ¿ok? Entonces, por eso tiene una ventaja ante la comunicación oral. Porque digo, a ver, voy a escribir un testamento, me pongo a leer, digo, creo que no vale decir esto, porque siento que ella se va a resentir, siento que se va a molestar, entonces, ok, no lo voy a hacer, ¿ok? Y a medida que ha transcurrido el tiempo y evolucionado, ¿sí? Los soportes de escritura, bueno, pues empezamos a escribir en papel, hoy en día todo es digital, ¿sí? Entonces nos permite una acción mucho más rápida en la parte de escritura, ¿sí? Entonces, bueno, pues un mensaje escrito queda y a la final también puede ser usado después, ¿sí? Como evidencia de algo, ¿ok? Por eso es que nosotros conocemos la historia de lo que ha pasado antes, porque las antiguas civilizaciones se encargaron de dejar escritos para poder usarlos ahora y decir, bueno, pues qué fue lo que pasó en esas civilizaciones antiguas, ¿sí? Entonces, un mensaje escrito queda y puede ser usado después en cualquier situación, ¿sí? Entonces, miren, diferencia entre estas dos, las dos son útiles, las dos son importantes, sí, sabiendo en qué contexto, qué situación y cómo yo las aplico en este proceso comunicativo, ¿ok? Bueno, hablando de todo un poco, unos preferimos comunicación o más fácil comunicación oral o más fácil comunicación escrita, ¿sí? Algunos les gusta mucho más ahora que tenemos nuestros aparatos tecnológicos celulares. Muchos dicen, ay, ¿por qué no me escriben un mensaje? Porque no me gusta hablar por teléfono, ¿sí? Y otros dicen, ay, ¿por qué me escriben el mensaje si pueden hacerme una llamada más rápido? Preferencias, gustos, pero siempre cumple el mismo objetivo, ¿ok? Dentro del proceso comunicativo, es importante tomar en cuenta que tenemos dos tipos de comunicación. Aparte de la oral y escrita, ¿sí? Es fundamental tomar en cuenta que tenemos una comunicación no verbal, ¿sí? Muchas veces decimos más con el cuerpo, con nuestra expresión facial que con palabras. Fácil, reconocemos muy fácil cuando mamá, cuando papá está enojado. Es que no hace falta que nos digan que están enojados. Solo con la expresión en su rostro, ya sé. Prefiero no mencionarla, ¿ok? Por eso es que decimos mucho más, aún nuestro cuerpo, nuestra expresión facial habla mucho más que las palabras. Los gestos, la mirada, la postura, ¿sí? Es importante. Porque a la final, usted puede decir, estoy bien, sí, estoy bien, pero la expresión de su rostro dice lo contrario, ¿sí? Está fruncido el ceño y le preguntan, ¿cómo estás? Sí, bien, estoy bien. Pero qué raro, porque la expresión de tu rostro no dice eso, ¿sí? Lo que saben decir, dile a tu rostro que estás feliz, ¿sí? O cuando estás triste o decaído, estás así, ay, ¿cómo estás? Ay, sí, estoy bien. Y vuelve lo mismo, ¿sí? Entonces, digámosle siempre a nuestro rostro que actúe igual. Si yo digo algo, que se conjugue o que se complemente con nuestra expresión facial también, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta que hay personas que son muy expresivas,
¿sí? Demasiado expresivas, cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están felices, etcétera. Su cuerpo, su movimiento corporal habla por ellos, ¿sí? Entonces es importante. Las actitudes, los gestos, las miradas complementan a la comunicación oral, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Es un complemento funcional, claro que sí, importantísimo en este proceso comunicativo, nos ayuda mucho, ¿sí? Dentro de esto, es que comunicación es muy amplio también, ustedes saben, las barreras de comunicación, y hay algunas barreras. Ustedes saben que cuando hablamos de barreras estamos mencionando los obstáculos que nos impiden la transmisión efectiva de un mensaje, ¿sí? O sea, del emisor o del receptor. No siempre entendemos y no es casualidad, ¿sí? No siempre vamos a comprender un mensaje y, como les digo, no es casualidad que pase eso, porque si no pasa eso, o sea, si pasa esto de que no comprendo un mensaje es porque hay una barrera, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de barreras físicas, las más conocidas. No sé, por el ruido, ¿sí? Cuando, no sé, están hablando y empieza la licuadora, no puedo, ¿sí? O por la distancia, ¿sí? Es que está allá y yo estoy acá, se me dificulta hablar y etcétera, ¿ok? Entonces, intentar escuchar en medio del ruido es complicado, es difícil, ¿sí? Interrumpe el proceso de comunicación y la recepción del mensaje también, ¿ok? Hay otro tipo de barreras que son las psicológicas, como las emociones, los prejuicios, etc. Cuando uno está enojado, cuando uno está frustrado, suele no escuchar bien. Entonces le está hablando, le está diciendo, pero mira, tienes que hacer esto. Me pueden estar diciendo lo que sea, que yo como estoy enojado, no paro bola a nadie, ¿sí? Interrumpe el proceso comunicativo, hay una barrera, ¿ok? Otras también, las culturales, ¿sí? Barreras culturales, es decir, diferencia de valores, ¿sí? Por ejemplo, una palabra puede significar algo distinto aquí y en otro país algo diferente, ¿sí? Que suele pasar, eso son barreras culturales. A veces uno dice, yo no sé cómo dijo eso, pero es que en su país es normal decir esa palabra y claro, aquí es diferente, ¿ok? Entonces, ahí hay un choque importante, ¿sí? Ahí hay un choque. En la parte, pues otros tipos de barreras también, las idiomáticas. Si yo hablo con una persona que no sabe hablar español, entonces ¿cómo puedo esperar que el proceso comunicativo se lleve bien? ¿Sí? ¿Sabes? Yo me pongo a hablar con una persona que habla mandarín, no sé ni lo que me va a decir, ni yo voy a saber lo que le voy a decir, ¿sí? Entonces hay barreras, ¿sí? Muchas veces el problema no es lo que se dice, sino cómo se interpreta, ¿ok? Entonces ahí están esas barreras, ¿sí? Yo tengo que estar clara, ¿sí? En qué lugar, en qué situación, con qué persona estoy para evitar esas barreras y que el mensaje me entienda y me comprenda bien. Por eso es que dicen, bueno, cuando estoy enojada yo prefiero no hablar, porque no escucho, porque no digo, porque no hablo, por nada. Prefiero no hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí está esa parte en la que sí, tengo que tomar en cuenta esa situación, ¿ok? Para que la comunicación se lleve a cabo de la mejor manera. Ven que al final ya entendieron por qué al inicio les dije que no es algo sencillo, sino más bien algo complejo, ¿sí? Es un proceso que se debe llevar a cabo de la mejor manera. Por eso es que hoy en día hay tantos malos entendidos. Nos podríamos evitar esas situaciones haciendo un buen proceso comunicativo, ¿sí? Pero pues sí es difícil, ¿sí? Bueno, aquí hablando de los obstáculos externos e internos y todo lo que sucede en este proceso, culturales, ¿sí? Hay características, ¿sí? Para que se lleve una buena comunicación efectiva, que esto es clave para la vida, ¿sí? Una buena comunicación no es hablar mucho. Y es que entonces hay personas que suelen hablar demasiado y hablan y siempre tienen algo que decir. Pero comunicación no es hablar mucho. No es hablar bien, ¿sí?
es hablar lo claro, lo preciso y lo justo. Y ojo, no digo que hablar esté mal, no, o sea, al contrario, pero sabiendo cómo lo hago, ¿sí? O sea, hablando bien, ¿ok? Para eso debo tener en claro dos características importantes, que es la claridad y la coherencia. La claridad, que mi mensaje se entienda, se comprenda, ¿sí? Y la coherencia, bueno, pues que no empiece a hablar piedras, sino que al contrario tenga un orden lógico de lo que quiero mencionar, ¿sí? Porque en lo final, cuando una persona empieza que una idea, que otra idea, que otra idea, y es como que, a ver, pare, no estoy entendiendo nada, vamos más despacio, organiza tus ideas y ahora sí dime lo que quieres mencionar. Suele pasar cuando estamos emocionados por algo y empezamos a hablar y dice la mamá, pero no te entiendo, a ver, para otra vez despacio, ¿qué me quieres decir? Ah, sí, es que, no sé, saqué buena nota en el examen, ¿ok? Entonces, hablar sin un orden confunde, aunque tú tengas la razón, aunque sea verdad lo que quieres decir. Si tú empiezas eh, a hablar rápido y no tener un orden claro de lo que se quiere mencionar, pues no van a entender nada y eso va a confundir al receptor, ¿sí? Entonces siempre es importante tener claro estas dos características para una comunicación efectiva clara, ¿sí? Que mi mensaje sea claro y que sea coherente, sin hablar cosas que no son, ¿ok? Entonces, este proceso comunicativo es muy, muy importante en este proceso. Entonces usted dirá, bueno, pues sí, ¿cuál es el rol del comunicador? A la final yo quiero ser un buen comunicador, ¿sí? Y es que ustedes a nivel general no solo van a aprender, muchos van a ser o ya son profesionales y trabajan en la parte de ser oradores, de dar discursos, de dar conferencias, ¿sí? Y es el explicar a otros lo que quiero decir. Entonces me hago la pregunta y digo, ¿realmente soy un buen orador? ¿Soy un buen comunicador? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Estoy comunicando bien lo que quiero decir? ¿Las personas que tengo en mi frente están comprendiendo o me comprenden lo que yo estoy mencionando? ¿Sí? No solo se trata de transmitir información, ¿sí? No solo se trata de esto. A la final están formando personas a través de la comunicación. Por eso dices que es el arte de comunicar, porque no todos, ¿sí? Dominamos o dominan ese arte. El de saber comunicar, el de saber expresar, el de saber qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir. Y claro, tras bambalinas eso lleva un proceso de práctica, un proceso de error, un proceso muy fuerte en el que uno dice, bueno, pues tengo que practicar, tengo que hacer, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a hacer, la expresión de mi rostro está bien, estoy hablando pausado, estoy utilizando los conectores necesarios para hablar. Entonces ahí está la habilidad, ¿sí?, comunicativa que yo empiezo a generar, ¿ok? Escuchar activamente es importante, ¿sí? Hablar claro, adaptar el mensaje y algo, usar el cuerpo, mi movimiento corporal, mi expresión facial para que complemente el mensaje es importante, siempre es importante, ¿ok? Entonces, no se trata de hablar bonito, de echar flores, de que, ay, qué lindo es que tiene una voz dulce, es que dijo lo que yo quería escuchar, no, sino que me entiendan lo que quiero decir, que a la final mi función, la función de la comunicación se cumple, la que yo quiero cumplir. Si era solo informar, sé que cumplí con informar. Si yo quería, no sé, hacer que se cumple el objetivo, claro, que yo tenga claro qué es lo que quiero lograr con la persona o el grupo de personas que estoy manejando, ¿sí? La comunicación, ¿sí? La comunicación, bueno, y un poquito más hablando de estrategias, ¿sí? Saber que mi lenguaje, que mi cuerpo es congruente con lo que estoy mencionando es importante. Utilizar un vocabulario adecuado, porque no es lo mismo el vocabulario que voy a utilizar con grandes que con adolescentes, que con niños. Siempre va a variar. Yo tengo que saber en qué momento
y con qué personas tengo que utilizar eso. Entonces es importante también, ¿ok? Parte sumamente importante de este proceso, ¿sí? Entonces, miren, de manera general, rápida y precisa, hemos analizado cada uno de estos puntos importantes del proceso comunicativo, ¿sí? Porque de eso se trata, de poder comunicar, de poder estar claro que comunicar no es solo hablar, ¿sí? La comunicación, aunque ustedes no lo crean, define mucho el cómo te ven, el cómo te entienden y las oportunidades que tienen, ¿sí? En una entrevista de trabajo, a pesar de que usted tenga una carpeta pero extraordinaria, que es máster, que tiene esto, que tiene este curso, el otro curso, que esto, aquello, tantas cosas, lo que define muchas veces del que usted le contraten es el cómo usted se expresa, ¿sí? Una persona que sabe comunicarse, que sabe hablar, que sabe expresarse, que tiene el dominio y el arte de hablar, de comunicar, tiene mucha ventaja en cualquier área de su vida, ¿sí? Está un paso más adelantado. Y es que pensemos en que hay personas que dicen, no, a mí me da vergüenza hablar en público y yo nunca haría eso porque qué vergüenza, se van a reír de mí, voy a decir algo mal, voy a hacer la burla de todos, y no se atreven, ¿sí? Y cuando alguien dice, bueno, pues necesito un voluntario para esto, conmigo no cuenten, ¿sí? Ha pasado, ¿sí? Algo tan sencillo, ¿sí? Algo tan sencillo que es como, bueno, anda a la tienda y compra, o anda a la tienda y pregunta, o anda a la tienda y hace esto, o ve para allá, pregunta. Ay, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a preguntar eso yo? ¿Cómo voy a decir eso yo? ¿Cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo yo? No. Desde ahí ya pasamos vergüenzas, ¿sí? Pero es que, claro, la persona que sabe comunicarse tiene ventaja en cualquier área de su vida, ¿sí? En cualquier área de su vida, ¿ok? Entonces, hemos aprendido, ¿sí?, que este proceso comunicativo no es algo sencillo, es algo, yo digo, para valientes, ¿sí? Porque hablar cualquiera, pero saber expresarse con delicadeza, ¿sí?, con coherencia, no todos, ¿sí? No todos. Así que les invito a que sí sigamos practicando este proceso de comunicar a más personas, de hablar con más personas. Esto es práctica, ¿sí? Esto es práctica. Tal vez en la primera vez le fue mal, pero en la segunda le fue un poquito mejor y va mejorando en el proceso. Siempre, aunque usted diga yo llevo años haciendo esto, siempre hay algo en que mejorar, ¿sí? Siempre hay algo en que mejorar. Entonces tomemos en cuenta todas estas todos estos tips, situaciones, todo lo que hemos hablado, y reflexionemos, ¿en verdad estoy siendo un buen comunicador? ¿En verdad estoy comunicando o solo hablando? ¿Sí? Entonces les dejo con esa pregunta para que usted tenga un poquito claro esa situación. ¿Listo? Entonces, esto acerca del primer tema que estamos analizando. En plataforma les voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo está organizada su plataforma en este primer tema. Aquí. Esta es su plataforma, ¿ok? Entonces en su plataforma usted va a encontrar el horario de clase. Aquí tiene el link para la clase, ¿sí? Recuerde una vez más, si usted por alguna razón, motivo, circunstancia no puede estar presente en la clase, no se preocupe porque las clases van a estar grabadas. Van a quedar grabadas y usted va a poder ver la clase en diferido, ¿ok? Entonces tenemos el primer tema, fundamentos de la comunicación. Aquí se encuentra el material que utilicé, las diapositivas, para que usted pueda revisarlo también. Y aquí hay una pequeña tarea. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Observe el siguiente video. Va a observar el video, obviamente no solo mire el video, sino analice qué es lo que pasa en este video. Y va a responder estas preguntas. ¿Cuál era el mensaje inicial? ¿Cómo terminó el mensaje? Va a identificar al menos 3 errores de comunicación que usted detectó en este video, ¿sí? Va a explicar por qué ocurrió la distorsión del mensaje, que fue lo que permitió esa distorsión, ¿sí?
¿Cómo podría afectar esos errores en el ámbito profesional? Y va a proponer 2 soluciones para mejorar la comunicación en situaciones reales. ¿Dónde va a ser esta actividad? En un documento de Word, bien organizado, con un encabezado, ponga su nombre, la carrera, el nivel y comience a desarrollar la actividad. ¿Sí? No les va a salir más de una hoja y recuerde subir todas sus tareas en PDF, ¿ok? Que va a ser mucho más fácil la revisión. Adicional a esto, tiene un cuestionario de 5 preguntas sobre el tema que revisamos, ¿sí? Tiene 2 intentos para poder hacer este cuestionario cortito. Hágalo con ayuda de las diapositivas que se encuentran aquí para que a la primera obtenga una buena calificación, ¿ok? Listo, eso con respecto al primer tema. Entonces, explica esa parte. Voy a cerrar esta sesión y abrir una nueva para continuar con el siguiente tema, con el tema número 2, que es hablando de expresión oral, ¿ok? Entonces, cierro esta y vaya al siguiente video sobre el siguiente tema que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, espero que haya estado clara la clase, cortita, precisa y puntual, ¿sí? Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, anótela, que la siguiente clase me la puede hacer igual, ¿ok? Listo, entonces nos vemos en el siguiente video con el nuevo tema, ¿ok?